Hola amigos, qué gusto me da poder saludarles por este medio. Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas, ¿no es cierto? A pesar de la situación y a veces hasta podemos decir a través de la situación que estamos viviendo. Quisiera compartir con ustedes un mensaje de la carta del apóstol a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos conocemos lo que es la carrera del atletismo, la necesidad de la preparación, y aún así en medio del COVID-19 hay muchos que no pueden participar o practicar su deporte, pero hemos visto muchos preparándose física, mental, todo listo para poder correr con bien la carrera. Necesitan el equipo correcto, buscan siempre los zapatos más adecuados, la ropa más adecuada. Hay la necesidad de estar en la carrera y de mantenerse en ella sin distraerse, sin tratar de hacer trampa, sin nada que no sea necesario. Ahora más que nunca, con todo lo que está pasando con la inseguridad física y social, muchos están viendo todo esto. Y más que nada la preparación mental, emocional, la pureza de intención en cuanto a dedicarse la consagración al deporte. Pero cuando estamos hablando de la carrera cristiana, la carrera espiritual, Cristo en nosotros, su poder en nosotros nos da algo aún más poderoso, su gracia que santifica nuestro ser, toda nuestra vida. En el contexto de este pasaje podemos ver que toda la carta escrita a los hebreos, su propósito es hablar con cristianos acerca de su estado, acerca de su vida que están viviendo, y hablar de la gracia purificadora, la gracia santificadora de Dios mismo. Dice que Cristo es mejor que todo el Antiguo Testamento, que Él ofrece el sacrificio que es eficaz para la necesidad del ser humano. Dice que Cristo es el verdadero, nos ofrece el verdadero reposo del alma, como nosotros buscamos ese reposo. Y que Cristo es nuestra fuente de la salud del alma, la santificación, pureza de nuestra vida. Este es el camino de la fe, la esperanza del futuro que podemos ver en el capítulo 11. Y ahora en el 12 podemos ver la secuencia lógica de estos dos versículos que comienza realmente con la conclusión. Pero si vamos al versículo 2, entonces podemos ver que si ponemos los ojos en Jesús, Jesús el autor y consumador de nuestra fe, Él es quien ha hecho todo para cumplir con la voluntad de Dios, de impartirnos su carácter, incluyendo haber muerto en una cruz por nosotros, y luego ya se ha sentado a la diestra de Dios Padre, del trono de Dios. Y con esa perspectiva, entonces podemos regresar al versículo 1 para ver cómo podemos despojarnos de todo peso, de ese lastre, en especial del pecado que nos asedia, y tener el corazón limpio, libre, puro, la integración de nuestra intención de vivir por y para Él. Podremos entonces correr con paciencia la carrera que tenemos por delante para poder terminarla en victoria. Así poder demostrar esta gracia transformadora de Dios delante de esa gran nube de testigos,
de la cual leemos en el versículo 1. Esa nube de testigos que ya terminaron su carrera y ahora están en las gradas, como dijéramos, las gradas del estadio, observando la carrera nuestra. Pero, hermanos, ¿cómo vamos a poder correr esta carrera si todavía seguimos arrastrando el lastre de la vida pasada? ¿Qué es este peso o lastre del cual debemos despojarnos, que dice el apóstol? ¿Qué es el pecado que nos asedia? ¿Y por qué debemos de despojarnos así del lastre del pecado, corriendo la carrera? En primer lugar, quisiera mencionar algunos errores en cuanto al pecado, de lo que está hablando aquí el apóstol. Hay gente hoy día que dice que el pecado es poca cosa. Es sencillamente quebrantar las reglas de unos cuantos monjes amargados que inventaron para poder controlar al populacho. Es sencillamente la imposición de la iglesia y como algo arbitrario no nos debe molestar. El pecado, otros dicen que es parte normal de la vida. Gente buena peca, gente mala juzga y por lo tanto no hay que juzgar a otro. Otros dicen que el pecado, especialmente el pecado sexual, es apetitoso, es excitante, es libertador. Cuando pecas así, estás expresando tu libertad. Y otros dicen que no, el pecado es inevitable. Aunque es deplorable y el cristiano debe tratar de no pecar, en realidad no se puede. El pecado es tan arraigado en nuestro ser que pecar es tan natural para el ser humano como hablar español lo es para el mexicano. Solo esperamos que la muerte nos libere de este cuerpo y de su estado caído. Hay entonces dos respuestas comunes entre los cristianos frente a estas opiniones y a la realidad del pecado. Primeramente, hay cristianos que dicen que el cristiano ya está perdonado y puesto que Cristo ya pagó por todo el pecado, pasado, presente y futuro, que no me debe perturbar mucho. Cuando Dios me ve, dicen, ya no me ve a mí, me mira solo por la sangre de Cristo que me cubre y por eso entonces no te debe deprimir mucho porque peques, es normal, pero nos dicen que no debemos de hacerlo mucho y mucho menos abiertamente. Hay otros que dicen que el pecado, el pecado es tan natural en la vida que el cristiano está perdonado, pero todavía no transformado. Y que viene por medio de un proceso largo de toda la vida, esta transformación y este proceso de eliminar el pecado de nuestra vida. El cristiano debiera resistir continuamente el pecado, pero en realidad que el pecado es ineludible. Pero por nuestro estudio de la palabra, especialmente aquí en la carta de los Hebreos, yo creo que podemos llegar a otra conclusión. El pecado, dice la Biblia, el pecado es destructivo. La muerte al alma como es el veneno la muerte al cuerpo. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No importa quién lo cometa o cuál haya sido su relación o falta de relación con Dios. Ese texto, la paga del pecado es muerte, viene al final del capítulo 6 de Romanos, donde Pablo está hablando directamente al creyente acerca de su relación con el pecado. Tenemos que admitir que el pecado cometido por Adán, nuestro primer padre, infectó a la raza entera. Por eso la Biblia nos enseña que el pecado es no solo un acto de rebelión, es también una naturaleza, una tendencia de nuestro ser caído. Así un corazón rebelde, tanto como un acto cometido en rebelión contra Dios. Y como naturaleza de rebelión contra Dios es una infección del corazón. Esa infección que llena el corazón, llena nuestra vida de amargura, de caídas en el pecado, que a la larga nos arrastrará hacia la destrucción. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? Para que podamos correr esta vida con éxito.
esta carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. Esta es la respuesta de este texto. Terminar la carrera bien, con éxito, con victoria. En primer lugar, dice que Cristo ha hecho posible nuestra libertad de este estado pecaminoso. Murió no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de todo pecado. Este es el mensaje de Hebreos, es el mensaje de Juan en su primera carta. Cristo murió para no solo perdonar, sino también para limpiarnos. Y no debemos de imaginarlo como algo ya hecho y tan solo tenemos que convencernos de su realidad. La santidad, hermanos, la santidad no es una ficción. No es algo que Dios imagina, sino que algo que Dios opera, algo que Dios obra en nosotros. Esa pureza de vida, esa santidad, pureza de corazón que nos libera de este lastre que nos impide correr la vida, correr esa carrera de la vida. Nunca es imputada. La santidad siempre es impartida. Siempre es algo que Dios nos da y hace en nosotros. Es obra de Dios impartida a nosotros por la fe. Entonces tenemos que ir a Cristo. Tenemos que poner nuestra vista en Él, como dice este texto, para que nos limpie de esta maldad que hemos estado arrastrando toda nuestra vida. Esto es lo que el apóstol nos dice cuando nos insta a despojarnos del lastre del pecado que nos asedia. El apóstol Pablo, si queremos llamarlo Pablo, por favor, aquí en la carta a los Hebreos asume esa verdad, que tenemos que no tenemos que pecar y nos insta a dejar de hacerlo por medio de una consagración de nuestra vida al Señor mismo, un sometimiento para que Él nos purifique, para que Él nos libere, nos limpie de todo pecado. La carrera que tenemos que correr es vivir la vida cristiana de la manera que cumpla con la voluntad de Dios, que cumpla y muestre el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por el poder de su gracia que no tenemos que estar saliendo de la ruta de la carrera a cada momento. No tenemos que estar haciendo trampas en la carrera de la vida. Es con su ayuda continua, puesto los ojos en Jesús, no en nosotros, no en nuestra doctrina, sino en Cristo mismo. No tenemos que correr la carrera de la vida con el peso imposible de un corazón rebelde, siempre aplastándonos, siempre haciéndonos caer. Hermanos, Dios está listo a darnos la gracia necesaria para que podamos cumplir con sus planes para nosotros. Esta gracia es lo que llamamos la santificación, que nos da una vida plena de victoria en Cristo. Y llámese un largo proceso, llámese una vida continua en la cual poder vivir. Esa es la victoria que podemos vivir corriendo la carrera que está por delante. Confía en el Señor, que te quiere dar esta libertad de despojarte del lastre y el pecado que te asedia, para poder correr esa carrera y terminarla en victoria. Es suya, es de Dios la obra. Solo debemos someternos a su poder y vivir por la fe en esta pureza que Él mismo nos ha provisto. Puesto los ojos en Jesús. Conságrate a Él y Él hará la obra. Amén.